Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides. Jill Robbins, que debía moderar esta mesa, no está, entonces hemos decidido que voy a ser yo el moderador. La mesa es Deslocamientos e Identidades Sexuales 2, segunda parte. Y en principio hay anunciados 4 expositores, pero de esos 4 hay 3 y felizmente 3 presenciales, que estamos acá en la sala. Así que vamos a comenzar sin más trámite con la primera exposición a cargo de Sergio Antonio Mora Moreno de la University of Illinois at Urbana-Champaign, cuyo trabajo se llama La promesa queer, una respuesta a la crisis de la modernidad y medioambiental en la mucama de Omi Kunle y las aventuras de la China Iron. Te dejo la palabra, Sergio. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. La promesa queer, una respuesta a la crisis de la modernidad medioambiental en la mucama de Omi Kunle y las aventuras de la China Iron. Al abordar la historia colonial en las Américas, se hace menester revisitar el problema de la dominación del cuerpo por parte del poder colonial. No solo porque los imperios necesitaban establecer control político sobre los individuos por medio de la fuerza, sino porque dicho poder también precisaba de un marco epistemológico y axiológico que lo invistiera de legitimidad. De esta manera, el poder imperial reclama superioridad al fundarse en un esquema biológico de diferencias anatómicas inscritas en el género y la raza, las cuales han servido como pilar a la sociedad moderna para establecer la explotación y deshumanización de aquellos vistos como inferiores. Como María Lugones arguye, el género y la raza fueron categorías impuestas a través de la evangelización que buscaban borrar la relación vital que los pueblos indígenas tienen con la tierra, la esfera espiritual, sus comunidades y sus prácticas ecológicas. Sin embargo, es posible intentar reconfigurar el mundo desde cosmologías y epistemologías indígenas como individuos escindidos por la colonización. Es posible crear otras realidades por fuera de las consecuencias de la historia colonial. Sobre todo, podemos eliminar la raza y el género como categorías impuestas y tratar de abrazar otras formas de entender y construir lo social por fuera de las dicotomías biológicas, a la vez que nos vemos a nosotros mismos como seres racializados y atravesados por el género. En esta encrucijada, lo queer se convierte en una posibilidad de pensar más allá de las dicotomías de género. A pesar de ser una categoría que nació de la violencia sobre los cuerpos que participaban en actividades sexuales no reproductivas durante el periodo colonial, como lo señala Domínguez Rubalcaba, dentro de lo queer, debido a su indeterminación, reside la potencialidad de un impulso decolonizador que reacciona y resiste a la normatividad impuesta a través del género, la regulación del sexo y la explotación de la naturaleza. Así, desde lo queer se puede cuestionar las relaciones económicas, políticas y ambientales perpetuadas desde la deshumanización de los otros para mantener el sistema capitalista. Por tanto, esta ponencia busca explorar cómo la ficción como fuerza representacional, especulativa y crítica explora las implicaciones de cuestionar la episteme moderna desde los lentes de lo queer, especialmente como en La mucama de Omi Kunle de Rita Indiana y Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara establecen una crítica a la queeridad sobre su posibilidad de revisitar, reescribir e imaginar otras temporalidades que respondan a la crisis de la modernidad. La mucama de Omi Kunle, la falsa promesa de lo queer. Omi Kunle, o Esther Escudero, sacerdotisa del culto de Olokun y hermana del presidente Said Bona, tienen una misión: encontrar al hijo de Olokun, quien sabe y encarna el conocimiento que reside en el fondo del océano y quien será el encargado de evitar el desastre. Asilde, él la ha elegido andrógino, hija de una prostituta, criada por sus abuelos homofóbicos, fue encontrado por Eric, ayudante de Omi Kunle, cuando éste se transvestía de hombre para prostituirse en las ruinas que dejó el tsunami de 2024 para ahorrar $15,000 para inyectarse la Rainbow Bright, un fármaco que prometía un cambio total e instantáneo de sexo. Asilde encarna características que harían posible evitar el desastre ambiental. Por un lado, al ser andrógino, posee uno de los rasgos más importantes de la divinidad que lo engendra.
puede fluctuar entre lo masculino y lo femenino. Esta característica, que rompe con la dicotomía estructural del sexo y el género, tiene la potencialidad de cuestionar proyectos políticos fundados desde una mirada masculina, colonial, antropocéntrica y belicista. Más aún, al estar en contacto con la cosmología yoruba, en la que el género no era un principio organizador social, Alcide se encuentra en tensiones que pueden resultar productivas al repensar la estructura social más allá de las jerarquías de género. Así, Alcide tiene la potencialidad de abrazar lo queer como proyecto, como una mirada en la que el mundo se abre en una multiplicidad de relaciones que rompen con las distinciones entre cultura y naturaleza, y en la que, como señala Catriona Sandilands, la repetición heteronormativa de lo mismo, de los modos de producción capitalista, no dictaminen el futuro. Por otra parte, Alcide también representa la otredad olvidada y lanzada a la precariedad antes y después del desastre ambiental que produjo el tsunami. Como se narra al inicio de la novela, cuando un haitiano huye de lo que parece ser un virus causado por la muerte del océano, se describe cómo el Estado y su sistema de vigilancia está buscando erradicar inmigrantes negros con gas letal en vez de salvarlos. La novela de Indiana nos recuerda cómo algunas naciones han manejado la crisis ambiental como una crisis de seguridad nacional a través de una respuesta militar hacia las víctimas, la cual, en vez de proveer justicia ambiental, continúa deshumanizando a los grupos más vulnerables a los desastres medioambientales y continúa deshumanizando, como a las comunidades negras indígenas. Como afirma Leila Sharif y Martínez Alier, ciertas comunidades son víctimas de racismo ecológico. De esta manera, si se busca cambiar la relación que históricamente hemos establecido con la naturaleza para que ésta no solo sea vista y usada como un mero recurso por parte de las grandes compañías que lideran las políticas extractivistas o como una entidad sin agencia que precisa de ser domesticada, se hace necesario pensar en términos ecofeministas, es decir, cuestionar cómo los problemas ambientales están situados y mediados por las relaciones entre raza, clase, género y especies, todas incrustadas en nuestra historia colonial. En este sentido, no es accidental que en la novela, a quienes da la misión de salvaguardar el océano, sea un personaje queer y marginal, víctima de la heteronorma y del orden patriarcal, quien potencialmente puede cambiar las relaciones jerárquicas que hemos establecido con la naturaleza. Sin embargo, el proyecto de Alcide, que debería estar alineado con el plan de Olokun, se empieza a ver truncado por la necesidad de hacerse un cuerpo de hombre desde el inicio de la obra. Aunque la deidad y la interpretación del oráculo señalan que Alcide debe transicionar a un cuerpo de hombre para cumplir con el plan divino, para Alcide la transición a un cuerpo de hombre nunca fue pensada como un medio para servir a otros, incluida la deidad. Por el contrario, esta se convierte en su única meta: vivir en un cuerpo masculino, no desde la disidencia al orden impuesto por el poder falocéntrico, sino uniéndosele. Gracias al poder otorgado por Olokun, Alcide no vivirá como un hombre en el futuro estéril, sino que no solo vivirá como hombre en el futuro estéril, sino que se hará dos vidas simultáneas en dos momentos distintos, en el siglo XVII como Roque y en el siglo XX como Giorgio. Ambas decisiones en el tiempo, además de ser relevantes para evitar el desastre ambiental, permiten cuestionar la construcción temporal de la modernidad. Silvia Rivera Cusicanqui discute desde la cosmología aymara y su tensión con la modernidad la concepción de Cheje, el gris manchado. Una epistemología, un concepto metáfora, una concepción del espacio-tiempo que reside en la indeterminación, en la fricción, en el conflicto que el double bind, a doblez del alma, significa para las personas mestizas. Desde esta concepción nos es posible buscar y pensar transformaciones históricas, de vivir esa doblez creativamente, al pensar ideas impensables dentro de la lógica de la modernidad, como entender el pasado como el futuro. Al mirar el pasado como Olokun, quien camina hacia atrás para afrontar el futuro, es posible pensar desde otro ethos que se supone perdido, el cual está ligado a cosmogonías indígenas, pero que, al mismo tiempo, se encuentra en un conflicto productivo con la modernidad, pues puede crear otras relaciones que están más allá de las dicotomías de la modernidad. Así, la deidad que camina hacia atrás abre la posibilidad a un pensamiento tentacular, a una simpoiesis, en términos de Donna Haraway, en la que los humanos se entienden como uno de los sectores en la Tierra y crean, junto con otras especies,
sistemas colectivos que rompen con las barreras espaciales y temporales. Una vez más, aunque Asilde entiende su rol en la misión dada, esta se desvanece debido a su deseo por abrazar el privilegio garantizado por el capital, la raza y la masculinidad, algo que como sujeto queer, como prostituta lanzada a la precariedad, jamás tuvo. Por tanto, la apertura y sus múltiples posibilidades dadas por Oloco se cierran debido al individualismo de Asilde anclado en principios capitalistas. Aunque la novela es pesimista, de una u otra manera, esta negatividad funciona. El proyecto individualista moderno falla en responder a nuestras crisis actuales. Mirar hacia el futuro desde una mirada anclada en el progreso económico es insuficiente, pues la acumulación de capital es ciega a las ruinas que la rodean. Además, la obra sugiere una crítica a la potencialidad de lo queer, a su maleabilidad y su indeterminación y su posibilidad para cuestionar la modernidad al desestabilizar las categorías sobre las que hemos construido nuestra realidad como sujetos colonizados. La queeridad, como sujetos mestizos, puede guiarnos a continuar en tensión, en fricción con nuestro pasado colonial y resuelto, lo que puede resultar en imaginar y crear otras formas, otras temporalidades incrustadas en un etos que se relacione con nuestros ancestros, con sus maneras de estar con la naturaleza y la tierra. Sin embargo, lo queer puede caer en las dinámicas individualistas y consumistas neoliberales que se olvidan del bienestar colectivo. Mientras Olokun camina para atrás, el pasado se abre como un camino para caminar hacia el futuro. Ir hacia el pasado es posible al relacionarnos con otras cosmogonías que no pueden ser explicadas a través de la mirada moderna. A diferencia de lo que ocurre en la obra de Indiana, en las aventuras de la China Iron, la queeridad, el placer y la comunión con el pasado encuentran una salida para crear otro tiempo. Una vez más, reescribir la historia es posible moviéndonos al pasado para ir al futuro. Las aventuras de la China Iron, reescribir la historia desde el placer. El desierto como imagen fue usado por la ficción argentina durante el siglo XIX, inicios del XX, como una invitación para poblar la tierra vacía, disponible para ser el motor de la nación naciente. Ese vacía entre comillas. Domingo Sarmiento asegura en Facundo, Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas que el desierto representa la promesa del progreso, de implementar la modernidad europea que llevará a la nación a una nueva era que blanqueará y borrará el pasado bárbaro de la nación. Este libro, como muchos otros como La cautiva de Esteban Echevarría y El gaucho Martín Fierro, de que Las aventuras de la China Iron reescriben, de José Hernández, anticipa y promueve la conquista del desierto, en la que fue perpetuado el genocidio de diversos pueblos indígenas y gauchos. Entonces, la gauchesca como tradición literaria romantiza la figura del gaucho, quienes, a pesar de haber sido perseguidos y asesinados, dentro de esta tradición figuran como el buen salvaje, aquellos que se podían moldear al proyecto modernizador de la nación. Como Laura Fandiño propone, Gabriela Cabezón Cámara dialoga con la tradición gauchesca. La novela, además de tener múltiples referencias al canon literario, lo reescribe a construir otro espacio distante del desierto retratado en la literatura del XIX. En las aventuras, el espacio es indefinido, sin fronteras, en construcción por las diversas identidades y entidades que habitan el territorio y que rechazan la violencia patriarcal de la que han sido víctimas. Esta reescritura de la historia a través de la queeridad se da al entregar agencia sexual a los personajes invisibles de la gauchesca. La novela aborda la historia de la China Josephine, la esposa de Martín Fierro, la cual es narrada desde su cuerpo que ha sido violentado y negado. Así, la sustancia corpórea es el centro de sentido, del descubrimiento del mundo que la rodea. La China Josephine decide dejar su pasado atrás, a sus hijos y reclama su derecho a ser una mujer libre. Al escapar, conoce a Elizabeth, una mujer británica que de alguna manera representa al extranjero que llegó a la Argentina a replicar la revolución industrial. En ese encuentro, la China inicia un recorrido de descubrimiento de nuevas sensaciones y formas de ser. Una jornada que inicia en su piel y que le abre un mundo de vastas posibilidades a través del encuentro con otros cuerpos humanos e inhumanos, al abrazar el placer sexual por fuera del mandato de la reproducción y al minar las fronteras entre lo femenino y masculino. Cuando la China besa a otra mujer, se le revela como algo naturalmente placentero. La China reconoce cómo ha visto esas maneras distintas de relacionarse en otras especies, lo que le muestra la exuberancia biológica, en términos de Stacy Alaimo.
de animales queer y su actividad sexual que no puede ser vista ni descrita a través de un reduccionismo biológico y cultural, el cual condena el desvío sexual. Por lo tanto, para la China, el mundo se revela a sí mismo como un espacio dispuesto para la creatividad, a múltiples posibilidades que son solo imaginables en comunión con los otros. La China reclama su agencia y se reconoce como sujeto de deseo. Al hacerlo, también establece otras formas de ser y estar con el territorio. Verónica Gago plantea que reconocer y reclamar la sexualidad y el placer por parte de cuerpos femeninos y queer expulsa la violencia infringida históricamente sobre esos cuerpos para el control territorial y permite nuevas formas de relacionarse dentro y con el territorio, lo que Gago denomina cuerpo-territorio. En esta concepción de territorios entendidos como cuerpos y cuerpos que se extienden con el territorio, se crean otras relaciones éticas y políticas por fuera del orden colonial. Así, esa manera de moverse a través del espacio, de descubrir y conocer el mundo, requiere otra epistemología, una que disuelva la dicotomía cartesiana cuerpo-mente, en la que el cuerpo reciba y produzca conocimiento. Esta epistemología no es estática ni abstracta, es el resultado de las relaciones de cuerpos situados que producen prácticas corporales decoloniales, las cuales requieren, en palabras de Stacy Alaimo, una ética del habitar, que, cito a Alaimo, se revelan el placer de la interconexión y la alegría de lo inesperado, que abrace las posibilidades de llegar a ser en relación con una otra edad radical que ha sido conocida como naturaleza. Cierro cosita. Todo el recorrido que tiene como punto de partida la agencia sobre el placer del cuerpo llevan a la China y a Liz a tierra adentro, el lugar del que Martín Fierro regresa de La Vuelta de Martín Fierro, la segunda parte del libro de Hernández. Cuando arriban al que creen es un desierto, se encuentran con un territorio utópico, un espacio donde no hay distinciones entre especies, donde los humanos están en comunión con la materia no humana y donde las convenciones de la modernidad, los binarios que usamos para nombrar el mundo, dejan de ser útiles. En tierra adentro hay una apertura epistémica, nuevas relaciones que pasan por dos actos sensuales y placenteros. Por un lado, la toma de hongos alucinógenos despierta la conciencia hacia otras posibilidades de ser, de sentir y de devenir con otras especies. Ya no solo es intentar adivinar la perspectiva animal, como la China lo hace durante toda la novela, ahora es vivirla. Por otro lado, tanto la China como Martín Fierro, en este espacio la China se encuentra con Martín Fierro, que se instaló en este territorio, experimentan su sexualidad por fuera del sexo para la reproducción. Ambos se reconocen a sí mismos como almas dobles, es decir, como personas que fluctúan entre lo masculino y femenino, lo que tiene la potencialidad de regresarnos a un orden precolonial. Además, ambos experimentan el placer de la penetración anal. Fierro, mientras Cruz lo penetraba, descubre la libertad y su verdad. Cito la novela: el cielo entró en mi culo, yo me saqué las espuelas, yo no quise darle una sorba, yo me empecé a atracar, conocí la libertad. El ano desterritorializa los fines de la sexualidad normativa y por tanto las formas en que la sociedad se ha estructurado a través de los roles de género, especialmente para los hombres a quienes se les ha negado el placer de ser penetrados. El ano, como sitio de placer queer, deconstruye la masculinidad y sobre todo elimina la procreación como sustento del futuro. El hombre impenetrable ya no es posible. Por tanto, el placer anal establece nuevas redes y nuevas formas de interacción necesarias para construir un territorio que posibilita la libertad del ser, de disfrutarse en el placer y de construir y de venir junto a los otros. Como Portela menciona, esta utopía disuelve las fronteras y se funda en una epistemología corporal que precisa de los otros para la comunión entre la materia humana e inhumana, la cual crea una ética de habitar el territorio. La queeridad no es productiva en términos de acumulación de riqueza, pero, como esta utopía demuestra, tiene la posibilidad de crear nuevas formas de organizar la institución del trabajo y la familia que decantan en otras maneras de usar los recursos naturales para el consumo humano. Por tanto, el deseo y el placer puede crear nuevas relaciones que distan de la destrucción ecológica. Conclusiones.
La manera que los personajes de ambas novelas se relacionan con la modernidad del capitalismo revelan la potencialidad de lo queer como forma de resistir a la vasta crisis en la que nos encontramos. Tanto Asilde como la China son personajes que han sido arrojados a la vida precaria. Ambos fueron víctimas de violencia sexual y estaban a la merced de los deseos de otros que no les permitían vivir su vida acorde a su propio deseo. Por un lado, Asilde decide entregarse a la ilusión que le da el confort capitalista. Más aún, acepta el privilegio de ser un hombre blanco sobre la posibilidad de escoger el bienestar de su comunidad, de estar en comunión con Olokun, quien es a su vez la naturaleza. Por otro lado, la China reconoce la comodidad que el extractivismo e industrialización inglesa pueden ofrecerle. Sin embargo, gracias al camino de descubrimiento del mundo a través de su sexualidad y el placer, la China rompe las barreras del individualismo, de las dicotomías del sexo y el género y rechaza la falsa promesa del imperialismo. La China se hace a sí misma junto a los otros que la rodean, animales, plantas, almas dobles, personas indígenas y gauchos, de modo que puede crear una nueva temporalidad en la que otro orden económico, geográfico y político es posible. La queeridad tiene la potencialidad de cuestionar la modernidad. Sus prácticas implican reclamar el cuerpo, su agencia por el deseo y el placer para desafiar el lugar que el colonialismo le ha dado a esos otros cuerpos en el orden económico y político. De esta manera, lo queer posee la fuerza de crear, imaginar y construir una ética del habitar, en la que al cambiar las relaciones entre cuerpos y los territorios, se pueda responder a la crisis medioambiental. No obstante, como así de la China, todo depende de cómo nos relacionamos con el orden colonial y capitalismo el orden colonial y capitalista para que la queeridad pueda mantener su promesa de cambio. Además, al relacionarse con otras temporalidades y epistemologías que son parte de nuestro pasado colonial, lo queer construye una tensión creativa al ser una categoría que nació de la violencia colonial, pero que al mismo tiempo tiene un impulso de resistencia. Por tanto, al estar en un espacio intermedio, la queeridad puede hacernos pensar cómo el género y también la raza fueron imposiciones por el poder colonial, lo que no quiere decir que las podamos descartar, pues somos seres atravesados por dichas categorías. Sin embargo, al ser conscientes de cómo las personas queer y de color hemos sido dominadas por medio del género y la raza, podemos imaginar nuevas formas de pensar el orden social a tratar de romper con estas jerarquías y dicotomías si creamos un etos desde nuevas experiencias culturales junto a otras formas de vida. Muchas gracias, Sergio. Bueno, vamos a continuar entonces con la próxima exposición, que sería la mía, la que yo voy a presentar. Y quiero ver si puedo compartir, a ver, ¿aparece? ¿Sí? A ver si puedo presentar. ¿Se ve bien? No sé. ¿Está, no? Bien. Bueno, mi exposición... ¿Qué hora es ahora? Mi exposición lleva por título Hipernormalización travesti, en tesis sobre una domesticación de Camila Sosa Villada. Esta serie de investigaciones que estoy llevando sobre esta escritora forman parte de un proyecto que está radicado en la Universidad de Lérida, en España, pero del que participan España, investigadores de España, Argentina y México. Se llama justamente Masculinidades disidentes en España, Argentina y México. Entonces, lo primero que voy a hacer es presentar a Camila con este primer poema, ¿sí?, que está en su libro de poemas La novia de Sandro, y que dice: no soy una negra de mierda, una ordinaria, una orillera, una cuchillera. El mundo me queda grande, el tiempo me queda grande, las sedas me quedan grandes, el respeto me queda enorme, soy negra como el carbón, como el barro, como el pantano, soy negra de alma, de corazón, de pensamiento.
de nacimiento y destino. Soy una torrante, una desclasada, una sin tierra, una sombra de lo que pude ser. Bueno, este poema, ¿sí?, es el poema que abre su libro de 2015, que se llama La novia de Sandro. Acá vemos imágenes de las 3 ediciones que se han hecho. ¿Cómo? ¿No se está pasando? Ahí no. Igual. ¿Quieres pasarlo vos? ¿Sí? Bueno, yo te voy indicando porque ella también tiene. Voy a dejar de compartir entonces. Y... estamos en la tercera, ¿cierto? La tercera vez. ¿Ah? Bien. Bueno, entonces ahí estaba mirando estas 3 ediciones, ¿no? Estos poemas reunidos en este volumen son los restos que sobrevivieron de un blog que tenía Camila y que mantuvo ella durante varios años cuando trabajaba como prostituta en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba. Y ella misma borró todo lo que había escrito allí, también las fotos que estaban publicadas cuando comenzó su carrera de actriz, e intuyó la posibilidad de que la gente conociera esa etapa de su pasado, y para la primera edición recuperó algunas de esas composiciones gracias a un amigo que las había conservado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Camila Sosa Villada nació en las sierras de Córdoba, en Argentina, y antes de comenzar a publicar sus libros, que incluyen poesía, ensayo, novela y un reciente libro de relatos, y lograr reconocimiento en las letras hispanoamericanas con Las Malas, que obtuvo el premio Sor Juana en 2020, venía desarrollando su carrera artística como dramaturga y actriz, luego de haber pasado su infancia como niño en pueblos de las sierras de Córdoba y una adolescencia que vio su devenir travesti en los años 90 y en la que tuvo que enfrentar el violento rechazo de su padre y la transfobia de ese entorno pueblerino. A los 18 años llega a Córdoba para estudiar primero periodismo y luego teatro en la universidad de esa ciudad. Durante algunos años su vida se reparte entre la rutina universitaria diurna y el trabajo nocturno en el Parque Sarmiento como prostituta para sobrevivir. Allí va a conocer a muchas de las chicas que después que serán su familia adoptiva y que va a retratar en aquella novela obtenida. En casi todas sus obras, Camila ha elaborado lo que podríamos denominar, siguiendo a Arfuch, una narrativa vivencial, ¿sí? Esto es la presencia de recuerdos, de la presencia de su infancia, su devenir travesti, y lo que he llamado en otro trabajo también su llegada a la escritura, ¿no?, que está fundamentalmente plasmada en ese ensayo que se llama El viaje inútil. Pablo Farneda, en 2020, habla de las escrituras de las travestis trans como prácticas de sí, prácticas de afirmación de una singularidad que al realizarse producen un territorio existencial, un modo de vida particular, nuevas formas de lo visible y lo enunciable. Pero antes de ser reconocida como novelista, su primer gran éxito viene con, podemos pasar a la diapositiva 5, con Carnes Tolendas, ¿sí? Es esta obra de teatro que se estrena en 2009 en la ciudad de Córdoba. Se llama Carnes Tolendas, retrato escénico de un travesti. Después ella, cuando la vuelve a presentar este año, la reestrenó y cambió el título por Una travesti, como se autoidentifican actualmente las travestis en Argentina, que fue dirigida por María Palacios y que tiene como protagonista a la propia, ¿sí?, Camila. La obra hace foco en la propia historia de vida de la actriz, como material escénico, siguiendo el rumbo del teatro testimonial. Y en esa obra se intercalan fragmentos de textos dramáticos de García Lorca, a partir de un montaje temporal discontinuo. La obra muestra la trama de discursos en que transcurrió
el devenir travesti de la protagonista, quien va interpretando mediante la voz y la gestualidad a diferentes personajes reales y ficticios, ¿no? Interpreta a su padre, a su madre, a algunas mujeres del universo ayudan de alguna manera a conformar ese universo del discurso social en el que ella ha crecido, pero también las voces anónimas de la doxa, ¿sí? Que juzgan las conductas desviadas, que estigmatizan y que violentan. En esta obra, ¿sí? Camila postula su identidad no tanto como trans, sino como travesti. Camila niega aquella vieja fórmula, ¿sí? Que sirvió para caracterizar identidades homosexuales, lesbianas y trans como feminidades o masculinidades encerradas en el cuerpo equivocado, y por el contrario, en esta obra ella postula que lo masculino y lo femenino conviven en su propia subjetividad o en la subjetividad de la travesti, que ha sido asumida y reconocida por un colectivo de cuya existencia también da cuenta una militante argentina que se llama Marlene Guayar, ¿no? Quien afirma que nosotras, dice, como colectivo travesti, nos autopercibimos como travestis, no como trans. Es importantísimo porque esta obra tiene muchísimo éxito, ¿no? Esta obra que se da en Córdoba, es decir, una ciudad que no es Buenos Aires, sin embargo, es una obra que después es llevada a Buenos Aires, es representada, hace giras por el interior, y como les digo, después de varios años, de más de una década, se reestrenó este año, con la propia Camila reestrenó esta obra. Bien, me voy a referir ahora un poquito a la próxima, bueno, acá están, en la próxima diapositiva aparecen algunas de las otras obras de teatro que ella ha dirigido, ha hecho la dramaturgia: Llórame un río de 2011, Los ríos del olvido 2015, Despierta corazón dormido, Frida también 2015, Puta madre 2016, El cabaret de la difunta Correa 2017, y en 2019 Vienen por mí, con textos de la dramaturga y militante trans chilena Claudia Rodríguez. Bien, vamos a la próxima. Bueno, este es el texto, el ensayo El viaje inútil, de Camila Sosa Villada, que tiene como subtítulo Transescritura. Este es un ensayo autobiográfico en el que se rastrean los recuerdos más antiguos del niño, que fue Camila, y también echa luz sobre el devenir de la autora, ¿sí? Y el devenir travesti, como dos procesos paralelos y en estrecha relación, ¿no? Por eso allí he sacado esa cita: mi primer acto de travestismo fue a través de la escritura. El relato de Camila se desarrolla a partir de un momento particular, que es su propia llegada a la escritura, ¿sí? El texto se inicia con estas palabras: un recuerdo muy antiguo. Lo primero que escribo en mi vida es mi nombre de varón. Aprendo una pequeña parte de mí. Estoy sentada en la falda de mi papá, tengo una caja de lápices de colores, un cuaderno Gloria de color anaranjado, y mi papá toma mi puño y me enseña a usar el lápiz. Fin de cita. Es decir, esta escena es una especie de autismo laico, ¿sí? En el que la identidad de ese niño queda registrada bajo la supervisión paterna en un nombre que es Cristian Omar Sosa Villada. Entonces, por un lado está la entrada al lenguaje y ese don o ese regalo que le hace el padre, y que ella reconoce que el padre le enseñó a escribir, pero por otro lado también, digamos, y a través de ese don descubre un mundo fascinante, pero también al mismo tiempo le exige una especie de pasaporte con las señas de identidad oficiales, es decir, su nombre de varón, ¿no? Que es la ley del padre. Bien, pasamos ahora a la próxima diapositiva, que es, bueno, ya Las malas. Esta novela Las malas es, tal vez se podría denominar con mayor precisión como una autoficción, ¿no? Donde aparecen diversos retazos autobiográficos que se insertan en la historia colectiva de un grupo de travestis que ejercen la prostitución en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba y que se refugian durante el día en la casa de la tía Encarna, ¿sí? Que es una especie de hogar comunitario en el que las travestis encuentran protección y afecto frente a esa intemperie que las rechaza y las cubre de ignominia, ¿no? La vergüenza atraviesa todo el texto de Las malas y parece ser el motor que impulsa su escritura. Bien. Bueno, la próxima es la 10, es para mostrar simplemente el último texto que acaba de publicar, que son relatos, Soy una tonta por quererte, y ahora sí vamos a pasar a la, ¿no?
tesis sobre una domesticación. Vamos a la portada primero. La anterior. Esta es la segunda novela de Sosa Villada, aparece también en 2019 en la biblioteca Soy de página 12, Soy es el suplemento, ¿sí?, de disidencia sexual y de género de página 12, aparece allí. Es una novela que ha tenido poca difusión, porque además ha tenido una tirada muy pequeña, entonces bueno, es bastante difícil de conseguir y no se ha publicado. En esta segunda novela, Sosa Villada cuenta la historia de una actriz, una travesti, que forma una familia con un esposo gay y un hijo seropositivo, e intenta normalizar su vida repartida entre los deberes domésticos y su vocación artística. Como su título lo indica, Sosa Villada está elaborando con su novela una tesis acerca de una domesticación, ¿sí?, término que podríamos asimilar a la idea de sometimiento, de adaptación de un animal fiero y salvaje, pero también a la forma en que transcurre la vida en la esfera doméstica, privada, espacio privilegiado de la mujer en la modernidad burguesa. El espacio doméstico y la estructura familiar tradicional son los modelos que rigen lo que denominamos la hipernormalización de las disidencias sexoafectivas. El crítico español Alfredo Martínez Expósito, en su reciente libro Disidencias e hipernormalización, afirma que, cito, asistimos en nuestra época a una victoria aplastante de la normalización hegemónica que arrastra a todo tipo de disidencias a una dialéctica de legitimación por asimilación con las pautas de lo normal. Para Martínez Expósito, podemos continuar con la próxima. La hipernormalización es un tipo de invisibilización que se da en momentos de una acelerada adopción de legislación antidiscriminatoria y de difusión masiva de modelos normalizados de la disidencia sexoafectiva que, deliberada o accidentalmente, reproducen valores heteronormativos como, por ejemplo, el binarismo de género o la monogamia. Serían procesos, según este autor, de hipertrofia de lo normal, que en su opinión son característicos de las aceleradas normalizaciones de la diversidad sexual y que implican la simplificación del paradigma poder-sexo. Como él dice, cito, la domesticación de las diferencias radicales y la divulgación de los relatos falsos. Sin embargo, para este autor existe una zona de afectos queer que es esquiva a la hipernormalización sociolegal de la diversidad sexual, y que no puede, por lo tanto, sentirse libre del acecho de lo anormal, de la homofobia, de la transfobia, de los múltiples micromachismos que perviven en la vida cotidiana. Es decir, que habría un desfasaje entre un plano que apunta a un deber ser, que sería la teoría, la ley, los discursos sociales, y por otro lado la experiencia de vida real, ¿sí?, de seres que siguen padeciendo diversas formas de discriminación y de violencia. Entonces, indago yo brevemente en este trabajo cuáles son las premisas de Sosa Villada que presenta en su tesis. Y yo asumo que presenta un caso de hipernormalización aquí. En esta novela se aleja del tono autobiográfico de sus obras anteriores, aunque hay algunos rasgos, algunos retazos de esa autobiografía de el niño que hace su transición hacia una travesti. Y se distancia radicalmente de los personajes al no atribuirles nombres propios a ninguno de ellos. Los personajes se llaman la actriz, que es la figura central del relato, que a veces la nombra como hembra actriz, como actriz niño, madre actriz o hija actriz, según el rol particular que esté desempeñando en la escena narrada, y los otros son el esposo, el hijo, el padre, la madre, el hermano, y así sucesivamente. Entonces, esto provoca en nosotros lectores un distanciamiento y la clausura de cualquier identificación que pueda desestabilizar el pacto de lectura ficcional. Pasemos a la próxima diapositiva, ¿no? El comienzo del texto es así: una actriz sola en un escenario, debajo el público que la mira, los rostros de la clase media que aún puede pagar una entrada para ir al teatro, el perfume de las señoras, el olor a fijador que emanan los peinados rígidos como cascos, los hombres incómodos. Todo transcurre en una atmósfera de gran normalidad, ¿no? La protagonista y su esposo son un matrimonio de clase media alta, ella es una actriz famosa y travesti, él es un abogado exitoso y gay con un hijo que adoptan a los 6 años y que es seropositivo.
la familia de... estos son los personajes principales, y la trama relata centralmente la visita de la pareja y su hijo a los padres de la actriz que viven en las sierras, en la montaña. Esta línea narrativa, por supuesto, se interrumpe en varias ocasiones con flashbacks, en los que se relatan diversas historias, ¿sí?, de la actriz de niña y adolescente. Entonces, todo transcurre en una atmósfera de normalidad, donde, ¿sí?, la singularidad sexoafectiva de esta familia pareciera ir venciendo los obstáculos de la discriminación y de la vergüenza. La actriz goza de la admiración de su público, ¿sí?, que la sigue como una diva, sus representaciones son siempre exitosísimas, la novela se abre con la representación de la voz humana, ¿sí?, de Cocteau, y el esposo, que es de clase alta, rubio y de buen físico, trabaja como abogado en un estudio muy afamado. Ese niño es amado por sus padres, concurre a la escuela, lleva una vida normal y sigue el tratamiento con retrovirales que mantienen controlada su enfermedad. Es decir, que por momentos parecía que estamos leyendo una ficción que transcurre en un futuro utópico, donde no es que hayan desaparecido los conflictos entre los seres humanos, pero sí que pareciera que se han borrado aquellos que provenían de la subalternidad de las disidencias sexoafectivas. Ahora, en este cuadro de armonía, pasamos a la próxima. Justamente un capítulo de la novela lleva por título esto, Little House on the Prairie, que es el título original de una famosísima serie de los años 70, que en Argentina se conoció como La Familia Ingalls, ¿no? Que fue como el retrato de una idílica familia pionera en el oeste, ¿sí?, norteamericano a fines del siglo XIX. Y en medio de este cuadro de armonía, ¿sí?, hay una serie de conflictos clásicos del mundo afectivo de una familia heterosexual y monogámica, ¿no? La pasión, el engaño, los celos, las difíciles relaciones de padres con los hijos, la tensión entre el trabajo de la actriz y las obligaciones domésticas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la tesis de Camila intenta mostrar un escenario de hipernormalización familiar e individual y poner de relieve los conflictos que no se diferencian de aquellos propios de los melodramas que la televisión podría ofrecer en los culebrones más escandalizados. Sin embargo, acá la voz narradora toma una distancia, ¿sí?, y esa distancia empieza justamente por esa denominación genérica de los personajes que no tienen nombre propio, y aparece como una especie de forma racional y explicativa para describir los comportamientos de los personajes, que hacen que ese efecto melodramático necesariamente se debilite para dejar al descubierto un análisis crítico de la situación. La actriz, por ejemplo, y su novio se habían casado luego de un noviazgo feliz, es decir, que la posibilidad de legitimar legalmente el casamiento, ya aprobada la ley de matrimonio igualitario en 2010 en Argentina, es de algún modo la puerta de entrada a esa normalidad en la que los diferentes se asimilan a las formas, ritos y anhelos de la heterosexualidad. Sin embargo, en medio de esa celebración, la actriz desaparece por un rato y se refugia en el dormitorio de su madre y llora, no de alegría, sino que repite permanentemente, no quiero ser un cliché, no quiero ser un cliché, no quiero ser un cliché. Fin de cita. Existe una especie de resistencia a este proceso de hipernormalización y adaptación que se abre con la legalización burguesa del vínculo entre la travesti y su pareja. Más allá de la identidad particular de los integrantes, podemos decir que la familia se pliega en su superficie a los mandatos más tradicionales y en varias ocasiones la actriz es consciente del mecanismo que ha regido desde que era niño la relación con sus padres y que explica esta tendencia a la normalización. Y esto se ve en las tres citas, pasamos a la diapositiva 14 primero, ¿no? Dice, en el momento en que la actriz lleva a casa de su padre al novio, la voz narradora señala, qué tranquilizador resultó para el padre que su hija llevara una vida normal, que le dijera, papá, ese es mi novio, como si fuera menos travesti por efecto de su querencia. Era como tener una hija común. Pasamos a la próxima. Por otra parte, una vez que la actriz deja la prostitución para dedicarse al teatro, es la madre la que pone en palabras una idea similar. Yo, que nunca supe cómo quererla, supe que ella se normalizaba para tranquilizarme a mí y a su padre. Y por último, en la diapositiva 16, la próxima,
La narradora arriesga una interpretación al relatar la visita de la actriz a su padre. Esto no lo dice la narradora. Tal vez la hija iba con su nieto para demostrarle que ella también había podido, al igual que su hermano, sentar cabeza, formar una familia, tranquilizar los ímpetus. Fin de cita. Sin embargo, la conclusión de la tesis, uno de los últimos capítulos justamente lleva por título Primeras conclusiones, pone de manifiesto la inutilidad de mirarse en un espejo y tratar de imitar un modelo sociofamiliar burgués que se ha revelado plagado de pulsiones que sofocan los deseos anómalos, las maneras que no se adecuan a los mandatos de buena educación y decencia, y sigue siendo excluyente de todo aquello que se ve como lo diferente y amenazante. Esa proyección utópica en la que se pueden mirar las travestis como si estuvieran en el universo anhelado de las Barbies y que de alguna manera se ve posibilitado por los avances de la legislación, por ejemplo, la importante ley de identidad de género o la de matrimonio igualitario, oculta en muchos casos la persistencia de mecanismos microfascistas y resulta una gran frustración al comprobar que la domesticación travesti acompaña a otras que siguen reproduciendo el patriarcado. El padre, por ejemplo, en el caso del padre, ¿no? El padre se tomó a pecho la tarea de domesticar a su hijo en el espanto de ser hombre. Cada mañana le dio de beber su despotismo, su misoginia, su absoluto desprecio por lo que fuera suave, curvo, colorido, transparente, delicado, amoroso o maternal. Fin de cita. La domesticación machista, burguesa, la homo y transnormalización formarían parte de lo que Martínez Expósito ha llamado la hipernormalización de las disidencias y la neutralización de sus aspectos más críticos y subversivos de las estructuras sexogenéricas, patriarcales y heteronormativas hegemónicas. La investigación de Sosa Villada en esta novela de tesis, llamarla como una novela de tesis, pone de manifiesto las tensiones entre una proyección utópica trans tipo burguesa que propone un modelo de pareja y familia normalizados y la contracara de una normalización forzada y superficial de la disidencia genético-afectiva que quita toda la fuerza subversiva de sujetos subalternos y experiencias de vida singulares. En el epílogo de la novela, esta normalización se extrema en la entrevista que una famosísima conductora televisiva le hace a la actriz. Allí todo se banaliza y la charla, cito, va y viene por el camino de los lugares comunes. Una vez concluida, el sentimiento es de frustración. Cito, todo es vulgar, de mal gusto, todo es miserable, falso, excesivamente cruel, todo es por encima, nada es hondo. Fin de cita. La hipernormalización mediática es el punto más extremo de la domesticación. La agonía final de la actriz en su camarín, literal o figurada, es una negación lúcida del inútil combate de la asimilación que no es más que aparente y una crítica a las formas que ha adoptado una sociedad que se ve a sí misma como bien pensante y progresista. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra tercera exposición, que es de Ivania Barbosa León, de la Universidad de Costa Rica, y cuyo título es Redención y Rebeldía Trans en la mucama de Omikunle de Rita Indiana. Ivania. Inicio. En una entrevista en el 2016, Rita Indiana había dicho: teníamos una obsesión con el pasado, los latinoamericanos, bien fuerte, por lo que apostaba en mirar al futuro y al presente inmediato. En esa línea iban sus obras, tanto en el contenido como estilísticamente. Espérense un momento acá. Espérense. Su novela, La mucama de Omikunle, transita hacia el futuro distópico, pero haciéndole guiños al presente convertido en pasado por la fuerza y el peso de los acontecimientos.
Indiana abre además una puerta dimensional sostenida por una proposición estético-literaria desde la ciencia ficción. En ella subyace la historia de una relación entre ama y mucama. Esta sucede en la tradición yoruba a su ama como parte de la iniciación que la despojará de su cuerpo femenino para convertirse en Homo Olokun, dios andrógino de las profundidades marinas. Omikunle, Esther Escudero, delega sus poderes y contribuye en la transformación de género de Asilde Figueroa, joven dominicana trabajadora del sexo, para ser el ente mesiánico que salvará a la nación del caos en que la ha asumido el presidente Said Bona. En esta ponencia analizo el proceso transformativo de género del personaje principal, quien se erige como héroe esperado para la salvación de la República Dominicana de los estragos del maremoto del año 2024, solo que en lo que llega a convertirse trastoca los intereses sociales, ecológicos, políticos y religiosos que sostuvieron tan ansiada modificación. Propongo entonces que Asilde es la reaparición mesiánica que preservará la isla caribeña, solo que lo hace desde ejes que atraviesan el mito y la transformación de sexo con anhelos individuales antes que colectivos. Este sujeto reencarna el héroe de hoy que Joseph Campbell predice. Todo el significado estaba en el grupo, en las grandes formas anónimas, no en la expresión individual propia. Hoy no existe ningún significado en el grupo ni en el mundo. Todo está en el individuo. Empleo entonces ese presupuesto teórico de la constitución del héroe, hecha por Campbell en El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito, por cuanto la novela está atravesada por un ciclo cosmogónico en el que el ser resurgido de las profundidades del mar traspasa horizontes para intentar salvar a la comunidad ahogada en los caldos de la contaminación ambiental. Homo Olokun, antes Asilde, es un individuo pasional escindido en búsquedas personales con su nuevo cuerpo y al mismo tiempo enviado con raíces primigenias taínas. En concordancia con lo anterior, las correspondencias intertextuales de la novela suponen un transitar simbólico acuerpado en el mito como manifestación cultural. Desde la cosmogonía, pasando por el cristianismo y la tradición yoruba, la obra no hace sino develar una sociedad distópica con un inútil capitalismo desesperado, buscando soluciones divinas para hechos ejecutados por los políticos corruptos. He dividido la ponencia en 4 apartados, este que cierro es la introducción, luego 2 secciones de estudio y las conclusiones. Este segundo apartado se titula Todos tenemos un destino marcado. Señala Campbell que las travesías de los héroes, más que concretas, pueden llegar a ser mayormente internas, es decir, vencer y luchar como actos determinados de valentía que engrandecen la figura del héroe, son convenciones para encubrir lo que acontece en la mente del personaje. Es sobre esta, la mente humana, que se suceden las elucubraciones de Asilde. Ella rechaza, ustedes lo ven en pantalla, comillas, a su madre, una trigueña de pelo bueno que había llegado a Milano con un contrato de modelo que se había enganchado a la heroína, para darle valor material más que sentimental a la imagen paterna. En la ansiada búsqueda de sí misma, la mucama niega su sexo femenino, incluso por asociación con la madre consumida en los vicios que la ha abandonado con los abuelos maternos en la isla. No obstante, Asilde busca la figura de un progenitor italiano desconocido. Dicha imagen le atrae desde los aires de un viejo mundo por el glamour y el dinero. Lo que realmente busca es la resignificación de lo que desea ser un hombre. El destino debe marcarlo la misma Asilde, quien no cuenta con recursos económicos, desamparada y sin redes de apoyo familiares. Por eso su salida se halla en ocultar su cuerpo de diminutos pechos y caderas estrechas que pasaba por el de un chico de 15 años para ofrecer sus servicios sexuales en los alrededores del nicho. Mientras lo anterior acontece,
Sobre la marcha narrativa se despliegan las puertas de entrada a un nuevo mundo que acoge temporalmente a Asilde de la violencia, la casi indigencia y el desamparo de las calles dominicanas. Es, en palabras de Campbell, el momento de pasar un umbral, porque la mucama acepta el llamado que Eric le hace cuando, para recompensar la violación, le comenta sobre la posibilidad laboral con Escudero. Es una vieja santera, amiga del presidente. Necesita a alguien como tú, joven, despierta, para que le cocine y le limpie la casa. El llamado ha sido atendido y el heraldo, en este caso Eric, ha cumplido su función de mediador en el tránsito de la protagonista. Posteriormente, en concordancia con lo que Campbell señala, una anciana, Esther Escudero, posee el amuleto para la transformación de Asilde, porque es la figura protectora. De ahí que leamos en boca de Escudero: Omidina me puso Omicunlé, el manto que cubre el mar, porque también me profetizaron que mis ahijados y yo protegeríamos la casa de Yemayá. Escudero resguarda el amuleto. Es una tinaja que contiene una anémona, contenida en agua, animal marino que proporcionaría el bienestar de Asilde, quien ve en ella el dinero para la compra de la Rainbow Bride. Nótese aquí, en analogía con Juan Eduardo Cirlot, cómo el agua es la apertura a los mundos por descubrir y dominar de la protagonista. Él acota que en la tradición de los pueblos chinos el agua es el origen de todo lo viviente. Y al serlo, ya en forma general, para muchas culturas antiguas, es por correlación símbolo de la madre. El agua salada en la novela se distingue por antonomasia. Es el caldo de cultivo de las transformaciones y manifestaciones, tanto a nivel colectivo, piénsese en la hediondez de las aguas oceánicas afectadas por la contaminación, como en las que han acogido a la mucama, el líquido amniótico, el hoyo en el que se transforma Asilde en Giorgio Menucucci, incluso en el origen desconocido del padre de la joven sirvienta, porque Indiana lo evoca intertextualmente en el epígrafe del libro como un ser yacente en el agua, con una cita de William Shakespeare, elemento paratextual que sostiene que la búsqueda de Asilde no es su madre, es su origen paterno, su origen masculino. Y en esa confluencia de aguas, Escudero fallece en el robo montado por la mucama y su amigo. Asilde huye para que más adelante cuente con el apoyo de Eric, ahijado de Escudero, y a quien ésta le ha encomendado la transformación de la chica, porque en la profecía se le reveló que él encontraría al hijo legítimo de Olokun, el de las 7 perfecciones, el Señor de las profundidades. Es de resaltar, para cierre de esta sección, que iniciado el proceso mesiánico, lo que cabe ahora, en palabras de Campbell, es la coyuntura crítica en lo que uno se convierte en muchos. El destino sucede, pero al mismo tiempo es provocado. Por eso no es de extrañar que con el rompimiento del paraíso, la casa y el cuidado de Escudero, Asilde, quien ha tomado el fruto prohibido, la anémona, acelera la autotransmutación y la transformación del universo, y con este de sí mismo. Esta es la tercera parte, y la mujer se hizo hombre. Campbell acota que las transformaciones en los dioses pueden resultar opuestas desde el punto de vista del mundo creado. Es entonces que las mutaciones experimentadas se esconden bajo múltiples disfraces, son desde su punto de vista complejos y de especies mutuamente contradictorias. En la novela, el juego con la temporalidad revela 2 evoluciones vitales en Asilde. La primera de ellas en el presente narrativo, año 2027, para el cual fue conminada como salvadora de la catástrofe ambiental, expresada en palabras como estas: a las 12 del mediodía ya era un hombre completo. El segundo acontece en Playa Bo, con el cuidado de Nenuco y Ananí. Ananí es una mujer de origen taíno, quienes resguardaron al ser surgido de un túnel en la roca marina. Ustedes ven la cita en pantalla. El gran señor al que bañaban ahora
pues este no había nacido de mujer. Un día, una yema de un pie de largo le brotó a la anémona central durante la noche. El enviado, frágil aún como un embrión bajo el agua. Es la mucama, solo que con otro nombre, Giorgio Menucucci, clon de Asilde en el 2001, según Camargo Rojas, 2017. En esa dinámica espacio-temporal, en concordancia con Campbell, Indiana ha sabido mostrar tres etapas de la procreación, o si cabe la palabra, de los nacimientos de Asilde. El primero surgido de vientre materno. El segundo, más que nacimiento, es la resurrección fruto de la Rainbow Bright, elemento de ciencia ficción en la novela que refiere a un arco iris brillante, alusión a la bandera del orgullo gay, pero con la connotación de un cambio exitoso y lleno de luz para una nueva etapa con un cuerpo masculino. El último acontece en el hoyo marino en el que intervinieron el jardinero y su esposa indígena del que emerge Giorgio. Con esas contradictorias imágenes, la mucama de Omiquile cabalga por esas discontinuidades que Campbell explicita en otros mitos. En Asilde, solo la madre le brindó el albergue de su vientre. El resto son manejos, manipulaciones que convergieron en el surgimiento de Homo locum, sin figuras paternas porque son inexistentes. No obstante, en el resto de las mutaciones hubo producto, manifestaciones corpóreas como esta. Es el hombre que permaneció en la tierra completa. El ciclo se había iniciado. En el devenir travestista sobresale la transfobia en los comentarios del presidente Said Bona. Asilde, ya despojado de su imagen femenina, recibe al mandatario, quien manifiesta: entonces, ¿tú eres el bujarroncito que va a salvar al país? Esther Escudero era mi hermana, mariconcito. Acá hay un primer choque, extensión de la violencia por su condición sexual arrastrada desde la niñez de Asilde. Solo que quiera o no, Bona debe aceptar lo que Escudero había predicho con respecto de la mucama. Al parecer, todo el mundo en el pasado y en el presente esperaba algo muy importante de él. Ahora bien, no es posible alcanzar el punto máximo de la cima para la cual el héroe ha trabajado, ha muerto y renacido en otro cuerpo y otra piel, si no es completando ciclos, emergiendo de ritos en relación con el padre. Aunque si bien es cierto, la figura paterna no ha incidido en Asilde, se subyace como un asunto no resuelto en el que cabría una transmutación de la mucama como padre salvador, en alusión a la tradición judeocristiana y en relación con Giorgio. Exploro dos argumentos al respecto. Estas ideas con dos argumentos. Uno, Asilde es transexual. Es un chico atrapado en el cuerpo de una joven para redimir a la sociedad contaminada dominicana. Su cambio de sexo es el puente hacia la solución aparentemente esperada por Bona, quien no cuenta con la capacidad política para hacerle frente al embate ecológico. Este punto me lleva al segundo. Campbell acota que el héroe emerge en dos nociones como redentor del mundo. Una de ellas como emisario. Papel, desde mi perspectiva, que no cumple Asilde, pero sí en el de que yo y mi padre somos uno. Consecuentemente, en la clonación experimentada por Giorgio en el hoyo marino, es también Asilde en el año 2001. Mucho antes de que tuviera su cambio de sexo en el año 2027 y que viajara en el tiempo con el ropaje de Argenis como bucanero en el siglo XVIII, quien a su vez encuentra a Asilde como Rocky. Todos son hombres. Por eso la mucama no encaja en esas dinámicas transitivas y cambiantes, tanto en el espacio como en el tiempo. Pero si se conjuga como Asilde igual Giorgio, consolida la figura paterna que siempre buscó, el estado corporal, social y de identidad ambicionados. Incluso en el plano sexual, surgido ya del fondo del mar, Asilde tiene sexo con la hija de Menuco. La cópula ha abierto el deseo que por siempre había tenido cuando se prostituía en el muelle de la ciudad y es además el renacer sexual que como ser humano pretendía. Es ahora hombre, no es penetrado, penetra ahora. Es Giorgio,
con la clase y la distinción eurocéntrica siempre deseadas, pero en República Dominicana. El caso es que al decir de Campbell, en la comunión padre e hijo, los héroes de esta segunda y más alta iluminación son los redentores del mundo, las así llamadas encarnaciones en su más alto sentido, con lo que consecuente Homolo Kun renace como redentor de la isla. Es el salvador masculino, después de haber sido mujer, cubierto con la piel de Giorgio Menucucci, siendo el hijo y al mismo tiempo el padre. Por eso, el hijo mata al padre, pero el hijo y el padre son uno mismo. Las figuras enigmáticas se disuelven en el caos primero. Esta es la sabiduría del fin y el recomenzar del mundo. Voy cerrando con conclusiones. En Redención y Rebeldía Trans, en la mucama de Ominculé 2015 de Rita Indiana, determiné que el proceso transformativo de género del personaje principal para la supuesta salvación de República Dominicana es la deconstrucción del héroe, encarnado en hombre, emergido de las entrañas del mito y de la tradición cultural, en este caso de la yoruba en confluencia con la cristiana. Es por lo anterior que en la segunda parte mostré que la búsqueda del padre, tanto personal como simbólicamente, era la comprobación de que Asil de chica deseaba ser hombre, ser el padre, solo que en la coyuntura ficcional de la novela, en la que la ciencia ficción jugó en el papel preponderante de trastocar espacios y cronologías. Asilde encarnaría no el destino que anhelaba, sino el que la cosmogonía indígena taína le mostraba. Su renacimiento era para la nación, no un mero acto de interés corporal, sexual y de ego en tránsito hacia ser un hombre. Fue una lucha simbolizada entre lo interno, la mente del héroe, frente a lo externo, los mediadores de la transformación, el presidente Bona, la nación entera, para que finalmente estos predefinieran el destino que esperaba para Asilde, quien termina girando hacia otro ámbito. En el segundo apartado, consideré que al ser hombre, Asilde no solo alcanza su aspiración, sino que transmuta en el género que el padre italiano ausente hubiera querido tener como hijo. Esa es una lectura que hice, una lectura patriarcal al respecto. Es incluso una forma de ofrecimiento al progenitor, ser varón como él. No obstante, la intertextualidad cristiana cruza la narración para mostrarnos que Asilde no solo obtiene lo que quería, sino que compra la identidad de Giorgio Menucucci, es decir, es el hijo como extensión del Padre, Padre, Hijo, Dios y Jesucristo. Finalmente, en la mucama de Ominculé, de Rita Indiana, coexisten mundos accionados por personajes lábiles. Asilde ya hombre es el clon de Giorgio, mecenas del medio ambiente en la isla caribeña. Es la mezcla del sitio por antonomasia de la religión católica, Italia por su padre y por Giorgio. Pero es lo exótico, incluso lo hereje de la tradición politeísta taína, esa mirada echada atrás de la que Indiana había expresado que es una obsesión para nosotras las personas latinoamericanas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ibaña, por tu presentación. Y vamos a abrir entonces ahora el espacio de diálogo para que ustedes planteen comentarios, digamos, preguntas a cualquiera de nosotros tres. Y creo que, bueno, es interesante porque acá entre la expresión de Sergio, ¿no? Sergio y Ibaña, ¿no? Es interesante, se han trabajado en diálogo, así que, bueno, quedamos abiertos ya sea para que ustedes conversen o para que el público presencial o virtual haga preguntas o comentarios. ¿La verdad? No, pues está iniciada, pero era anterior o hay alguna otra. ¿Cómo? No, sí.
¿Se escucha? ¿Sí? Muchas gracias a las tres por sus presentaciones, fueron bastante sugestivas. Me disculpo por no poner la cámara, pero mi señal está un poco inestable. Quisiera hacer un breve comentario de las tres presentaciones porque son textos que algunos he trabajado y otros que son de mi corpus de tesis. Voy a partir por Sergio y con Ivania. Quería preguntarle específicamente a Sergio si piensa que en particular en la novela de Cabezón Cámara podría leerse como una especie como de viaje decolonial, en el sentido de que la China va como adquiriendo ciertos conocimientos occidentales, pero a medida que se va desplazando, va como desprendiéndose de esas matrices coloniales y europeas. Y va como mirando de otro modo. Hay como una fijación en la novela, ¿cierto? Con las perspectivas que va teniendo este personaje. Y en ese mismo sentido, preguntarle a Ivania también si piensa que es factible leer la novela también, y bueno, también a Sergio, como una novela decolonial, en el sentido de que también lo que hace Rita Indiana es, para visibilizar una subjetividad queer, o particularmente una subjetividad trans, recurre a todo un imaginario ancestral de las comunidades. Y no sé, pienso en la figura, por ejemplo, de Lidia Cabrera, quien recoge, ¿cierto? Y le da visibilidad a toda esta subjetividades queer a través de una mitología no occidental. Y por último, a José, preguntarle si le parece que en la novela hay una parodia, digamos, de la familia burguesa. Pienso, por ejemplo, en, no sé, la imagen de Florencia de la B, que podría ser como una especie como de cita en la novela, y cómo Camila estaría de alguna manera polemizando con las identidades transnormativas y a la vez reivindicando la identidad travesti, que como ella ha dicho en muchas entrevistas, es una identidad como sucia y que tiene otras características que se distancian de lo trans. Eso, muchas gracias. Ignacio, muchas gracias por tu pregunta. Y sí, o sea, con respecto a la novela de Cabezón Cámara, a mí, finalmente, de las dos novelas me interesa, creo que leerlas digamos, en una clave colonial, desde lo queer. En la novela de Cabezón Cámara siento que es muy claro cómo el recorrido de la China junto con Elizabeth, cómo ella va descubriendo un poco, digamos, este mundo occidental, este mundo que es la promesa de la industrialización y la modernización en Argentina, pero como asimismo ella va recogiendo esos conocimientos y los va, en el recorrido que va haciendo, los va comparando con el mundo que la rodea. Entonces, como que hay momentos en la novela de mucho diálogo, como que ella empieza a reconocer esto inglés y empieza a entender estas comodidades de la promesa de la industrialización, pero asimismo va entendiendo qué es lo que se debe tomar de allí y qué le sirve y qué no. En ese descubrimiento también sexual, que es lo que a mí me interesa sobre todo de la obra, cómo el personaje va a partir de la China va recorriendo el placer, va recorriendo la sexualidad junto a Elizabeth, que es la inglesa, y eso le permite abrirse al mundo, ¿no? Entonces, como que la apertura al mundo desde la sexualidad que no es disidente, desde la sexualidad que no está pensada para la reproducción, la conexión con el mundo no humano, con lo animal, con la naturaleza, permite hacer ese recorrido decolonial, ese recorrido al pasado y pensar en otra temporalidad, ¿no? Entonces, por eso creo que la novela, desde el placer, desde lo queer, genera esa apertura a pensar otra temporalidad, que en este caso sería una temporalidad decolonial. Y lo mismo creo que sucede en la novela de Indiana, pero en la novela de Indiana sí, Ivania, también quisiera que lo pensaras conmigo. Siento que funciona distinto en la medida en que en la novela creo que esa potencialidad está un poquito velada frente a la figura de Asilde, porque Asilde
Asilde tiene esta misión, ¿no? Y como Vania lo decía, es como es esta figura mesiánica que nos promete como el cambio, y que ese cambio está mediado por la conexión con la deidad Yoruba, ¿no? Pero finalmente en la novela hay un fracaso, porque finalmente ese cambio nunca va a ser posible, porque el personaje, Asilde se mata a sí mismo, mata a Roque en el 17 y se vuelve Giorgio, y se queda con la comodidad de ser un hombre blanco europeo en el Caribe, que sabe que finalmente nada va a pasar, pero él prefiere tener esa comodidad de la vida burgués por encima del bienestar colectivo. Entonces creo que en la novela de Indiana está esa posibilidad de lo de colonial, en la medida que hay una conexión y una comunión con una tradición, ¿cierto? Con una tradición ancestral, con una tradición de nuestro pasado, y como Ivana lo decía, con esta obsesión que nosotros como latinoamericanos tenemos con nuestro pasado, pero que precisamente esa conexión con el pasado y la tensión que genera con nuestro presente, creo que permite que pensemos en qué posibilidades tenemos de salirnos de nuestra historia colonial, o qué posibilidades tenemos de repensarla para generar otros vínculos, otras posibilidades, otro futuro. Pero en la novela hay un fracaso. Entonces creo que la novela nosotros la podemos leer en esa clave y entender y pensar por qué el fracaso, y entender también un poco de pronto qué podemos... Sí, ¿qué potencialidad de colonial hay a partir de ese fracaso que hay en la novela? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Bueno. Cuando yo pensé desde qué perspectiva iba a entrar con la novela, vieran que me llamó poderosamente la atención el contexto. Vamos a ver, pensé en República Dominicana como la española. Entonces, la pensé desde ese punto de vista histórico, geopolítico, histórico, del ser peso de la española, y de ver ese engranaje entre la tradición cristiana con la llegada de los españoles y esa imagen que hemos cargado como pueblos latinoamericanos con la tradición cristiana del Redentor, de Jesús, Jesús hombre. Y entonces cómo la novela viene y deconstruye ese pensamiento eurocéntrico, esa visión religiosa, y cómo Rita Indiana hace ese juego con la tradición yoruba. Entonces yo imaginé desde mi perspectiva que había una deconstrucción, y esa deconstrucción se generaba que Asilde, uno, era una chica, y que para ser redentor tenía que convertirse en chico. Entonces ese cambio, que si ustedes lo piensan desde la tradición cristiana, es inconcebible, ¿verdad? Es como, wow, que para que sea el redentor, primero fue chica y luego fue chico, ¿verdad? Y entonces en ese transitar, sí, efectivamente, yo lo pienso como un proceso deconstructivo, un proceso decolonial, pero también como un engranaje ahí que le permitió a Indiana generar ese producto tan particular. Y secundando a Sergio, vean qué interesante, porque hemos pensado que si aparece un redentor, el redentor va a pensar en esa colectividad. Y entonces Campbell dice, no, es que ahora el héroe piensa para sí mismo. Y es lo que hace Asilde. Asilde, que estaba nombrada, predestinada, seleccionada, buscada entre los muelles en República Dominicana, en ese caos ambiental, Asilde dice, soy Giorgio Menocucci. Al diablo la ecología, al diablo el presidente Said Bona, no me interesa nada. Soy Giorgio Menocucci, soy mi padre, lo asumo simbólicamente, soy mi padre, porque siempre anduvo buscando su figura paterna, que tuvo la noción de que su madre, en ese transitar de prostituirse, había tenido sexo con un italiano y andaba buscando esa figura paterna. Entonces, en ese enlace, sí, hay una lectura de colonial velada, pero también es que subyacen todos esos procesos deconstructivos muy complejos. Sí. Bueno, y con respecto a lo que me preguntabas, Ignacio,
Sí, yo creo que, por supuesto que hay me parece, una parodia, ¿no? En esta tesis, en este examinar ese caso, ¿no? Ese caso de la actriz, de su marido, de su hijo y de todo su entorno familiar, hay una parodia de la familia burguesa, me parece que sí. Hay una mirada, si se quiere, bastante crítica hacia esa normalización y esa domesticación, como ella la llama. Y por supuesto, un personaje que podría estar ahí parodiado o que podría aparecer es justamente Flor de la B. Si bien ahora Flor de la B ha cambiado un poco Flor de la B es una famosa, ¿sí? Muchacha travesti, que muy exitosa, muy mediática, ¿sí? Que ha sido presentadora de programas de televisión y que está, bueno, está casada con un señor heterosexual, y que han adoptado dos niños. De alguna manera esa domesticación o esa imagen de familia, ¿sí? de la Flor de la B está de una manera así representada allí ¿no? en la novela, en la tesis. Y por supuesto también aparece, ¿sí? Este otro personaje que es el de la escena final, que es la famosísima, ¿no? En Argentina, Susana Jiménez, que es una presentadora, también en muchos casos que ha sido muy, muy transfóbica y homofóbica en sus reportajes. Entonces me parece que lo que aparece allí, justamente en ese final, en el que aparece como la muerte, ¿no? La actriz se desangra, ¿no? Cuando termina esa entrevista, esa muerte, que yo digo literal o figurada, es de alguna manera representa, ¿no? Esa imposibilidad o esa insatisfacción que siente ese personaje, ¿sí? Esa travesti, ¿no? En este medio en el cual pareciera que hay un modelo, ¿no? Un modelo de normalización, un modelo burgués, de familia burguesa, que es absolutamente insatisfactorio, ¿no? Para lo que es esa identidad y para lo que es la carga subversiva, ¿no? Que teóricamente daría la identidad travesti. Sí, Rodrigo. Me llama mucho la atención eso, que creo que puede ser un aporte en el sentido del viaje de Weber, pero estoy pensando quizás en unos referentes teóricos que creo que le han aportado mucho hoy día, como ser viaje de Ricci, pero principalmente pienso en Rita Segato en su texto La guerra contra las mujeres. Rita Segato en La guerra contra las mujeres plantea que antes de la aparición y de esta imagen del héroe como un viaje masculino que mata al hombre, que lo vimos bastante, él dice que hubo una etapa previa que fue el sometimiento del hombre hacia la mujer. Entonces, ese sometimiento del hombre hacia la mujer, que es un sometimiento ontológico, previo, y que lo trajeron justamente los españoles, los occidentales, y que lo podemos constatar en una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, los pueblos indígenas latinoamericanos, las mujeres mantienen la tradición, los hombres se occidentalizan. Entonces, yo me preguntaba, ¿y por qué el texto no se lee a partir de Rita Segato, por ejemplo, o de teorías feministas, y se recurre a Campbell, que es un teórico de los 50, masculino, patriarcal, que tiene esta visión del héroe masculino? Entonces, es interesante pensar, o yo no sé por qué lo elegiste ahí y no considerar que quizás Rita Segato o otras pensadoras feministas que pudiesen también tener una mirada de colonial justamente el viaje del héroe, ¿no? Muchas gracias. Lo admito, pensé en Campbell y por el proceso de que Asilde era una chica que se transforma en hombre. Entonces me quedé leyendo desde ahí, perdón, porque entonces me quedé leyendo muy esquematizadamente desde esa visión. Pero entonces, en su lugar, voy a tomar esos otros textos para considerarlo, para convertirlo en un artículo. Pero sí tienes razón. Y lo ideal entonces sería hacer el contraste entre esas otras lecturas. Te agradezco el apoyo. Más bien para enriquecer, de eso se trata el Congreso, de enriquecernos y hacer este análisis y construcciones mejores. Muchísimas gracias. Muy amable. Un punto que no sé si va en la justa dirección, ¿no? Pero para eso son los congresos, ¿no? Establecer relaciones, no solamente comentar lo que explícitamente, ¿verdad?, plantean los ponentes, sino también como ver otras aristas que finalmente a la mente de uno, ¿verdad?, por otras circunstancias, otras lecturas
otras experiencias de vida. Me interesó mucho, hay un tema que tiene que ver evidentemente con las tres presentaciones, que es el de las identidades sexuales. La palabra identidad ya es muy problemática, ya sabemos lo de idem, ¿verdad? Y cuando vos hablas, pensás en cambio de identidad y transformaciones, es una palabra muy utilitaria. Finalmente, la transformación puede ser a otro idem, ¿verdad? No sé, pasar de un idem que se rechaza a otro idem. Pero finalmente, ese cambio de identidad es pasar a otro lugar fijo. ¿Verdad? Ahí es donde quisiera ver si hay si se puede problematizar eso, es si la identidad o identidades sexuales podríamos verlas como condiciones fluidas también. ¿Verdad? Lo digo porque, voy a poner un ejemplo, yo vivo en un pueblito campesino, ¿verdad? No sé bien sabe, también, en un pueblito campesino, y tengo como vecino a que antes era Douglas y ahora es Alexa, ¿verdad? Pero es muy interesante porque, bueno, como mantengo una buena comunicación, y una vez que lo vi en la calle, más bien a la entrada de su casa, y yo le dije, yo lo conocí como Douglas primero, entonces yo le dije, Doug, y le dije, mira, ¿cómo tengo que llamarte? ¿Cómo te gusta que te llame? Douglas o ya te gusta que te diga Alexa. Y él me dijo que del igual. Me dice, porque yo me asumo como mujer, pero también sé que soy hombre. Y entonces sé que soy hombre y soy mujer. Y a veces me siento más a gusto con una condición y a veces con otra. Y me pareció que era una identidad muy fluida. Casi que era una identidad. En el sentido de que era lo mismo, y eso me pareció como realmente una manifestación muy, se puede decir, muy revolucionaria en relación con el concepto de identidad. Entonces, yo no sé si a veces es cuando hablamos de eso, la frase, José, de Camila Sosa Villaga, que de bueno, Las Maras, y luego un libro que me pareció bien fantástico, que es La novia de Sandro, ella me pareció incluso para mí mucho mejor poeta que narradora en el sentido. Interesante lo que dices. Sí, porque me pareció como más revolucionaria, con más fuerza, con más la poesía que Las Maras, el otro que leí, son los textos que leí de ella, que me pareció de una narración bastante tradicional en el sentido literario. Pero no obstante, me parece un texto importantísimo, y eso hay que tomarlo en cuenta. Hay textos que uno dice, bueno, pero son textos importantes, y desde ella me parece fundamental. Y aún más, habría que ver a ella, su papel, con una relación con el Rebelde, ¿no? Que también hay ahí todo un marco que me parece que habría que relacionar, enriquecer en los puntos de encuentro. Bueno, más puntos de encuentro que desencuentro. Pero ya para acabar, es que hay una frase que es de La novia de Sandro, que es que vos lo citaste acá. Yo solía, conozco muy bien a los hombres, yo solía serlo, ¿verdad? Solía serlo, ya no. Es decir, ahí precisamente estamos ante eso que yo decía al inicio, es hacer una identidad fija. Y entonces, y eso también no deja de ser problemático. No lo sé, es que estoy pensando en que esta figura, este vecina, Pablero, que tengo yo, mira que además es pastora religiosa. Entonces, pastora religiosa que es ella en sí misma, hombre y mujer, y se siente bien con ambas condiciones. Ahí sí me parece que hay una identidad fluida, y eso no estoy hablando de bisexualidad, de ir. Muy bien, eso es, perdón. No, me parece que es muy, muy interesante lo que planteas, porque tiene que ver, bueno, con uno de los puntos centrales, ¿no? A ver, de la mirada queer se puede decir que justamente lo queer siempre ha sido muy resistente justamente a la fijación y a la cristalización de las identidades, ¿no? Entonces, justamente la idea de pronto, ¿sí? Adoptar una identidad, si quiere, femenina o travesti, ¿no? Alejada.
es sumamente interesante. Y en Camila, sí, esa frase es verdad que lo dice, yo solía hacer, ¿no? Pero es interesante porque ella, tanto en la obra de teatro como en algunas partes y en algunos, sobre todo también en entrevistas, ¿no? Ella nunca justamente lo travesti lo ve como algo que en sí mismo puede ser fluido, ¿no? En el sentido de que comparte ambos, ¿no? La idea de que lo masculino está presente también, ¿no? Esta idea de que una persona trans, una persona travesti, no es una, digamos, no es solamente una mujer, o no adquiere solamente rasgos femeninos, sino que lo masculino está presente y está eso, por ejemplo, en Carnes Tolentas, ella lo elabora, ¿sí? Y justamente dice, bueno, no somos mujeres encerradas en un cuerpo, no. Lo masculino y femenino sigue funcionando, sigue estando en lo que se puede decir una identidad, pero siempre entre comillas. La identidad travesti yo creo que ella asume que es una identidad entre comillas, ¿no? Es un error necesario, como diría Stuart Hall, ¿no? La identidad como error necesario. Bueno, pero siempre sabiendo que esa identidad es una identidad que va y viene, una identidad que, ¿no? Que es fluida, una identidad que puede cambiar según, ¿sí? Según una estrategia o según un punto estratégico. Entonces yo creo que en eso Camila me parece que es bastante consciente de eso, ¿no? de que si bien hay, digamos, el colectivo travesti, digamos, tiene toda una identificación y una identidad particular, al mismo tiempo creo que han aprendido o tienen, ¿sí? Una conciencia de que esa identidad es una identidad que es una identidad nunca fija, sino que más bien una identidad que puede ir cambiando. O en todo caso, esa identidad en muchos casos ha sido necesaria frente a, digamos, para la lucha, digamos, como colectivo, ¿no? Era necesario identificarse como travestis o organizarse en las distintas, como en Argentina de los 90 ha habido distintos organismos, organizaciones, las propias travestis que se han, ¿no? De alguna manera organizado para lograr reivindicaciones, para luchar contra la violencia policial, por ejemplo, para luchar contra los delitos policiales, ¿sí? Que las expulsaban de determinadas zonas de la ciudad, etc. Y me parece que a los fines de esa lucha ha sido importante la identidad travesti, ¿cierto? Es decir, acá estamos, esta es nuestra voz. Más allá que después ellas puedan, me parece, individualmente o en otros planos, presentarse con identidades mucho más fluidas, mucho más, aceptando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo masculino. Claro, sí. A ver, había una pregunta, alguien había levantado la mano, parece. Ah, ahí está, Luis López. Luis, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Les estoy hablando desde Ecuador. Gusto de saludar a José, compañero de estudios, colega. Hola, José. Bueno, me pareció muy interesante todas las exposiciones. Lo que yo me preguntaba, escuchándoles, es cómo atrapados estamos siempre en esta ideología binaria, ¿no? Hombre-mujer, cuando en este momento tocan la puerta mucha gente, diferente de los hombres y de las mujeres, que están pidiendo un derecho a una identidad distinta, ¿no? Ahí habría que abrir un espacio para crear categorías que ya rompan con la binariedad. Ahora, yo veo también en estas proposiciones que ustedes hacen de enfrentamientos míticos en donde desgraciadamente se sigue trabajando con el mito psicoanalítico en la lucha del hijo contra el padre que desea a la madre. O sea, estamos hablando del mito de Edipo, ¿no? Que aparece como un gran discurso que envolvería a toda la sociedad occidental. Pero ya hay varios planteamientos y no sé si Ivania conoce a Frank Hinkelamer, que trabaja en Costa Rica, ¿no? Que tiene un famoso libro, Crítica de la razón utópica, que está asociada también a Crítica de la razón mítica. Y Hinkelamer propone de que tenemos que hacer un desmontaje de los mitos fundacionales del Occidente, porque si no, seguimos atrapados en una narrativa
en una narrativa que no nos hace, que no nos permite ir más allá de esta confrontación supuestamente hijo-padre. Y Hinckelhammer plantea que el mito fundador de Occidente es la lucha del hermano contra el hermano, o sea, o el hermano o la hermana contra el hermano. Es una lucha que nosotros lo vemos en el capitalismo y que quizás José habla de hipernormalización y que es casualmente eso, ¿no? No podemos, pareciera, escaparnos de estas estructuras. Ahora, en el estudio que Ivana utiliza de Campbell, ¿tú no crees, Ivana, que es demasiado simbólico lo de Campbell? Tú, en los mitos que analiza Campbell, no hay seres humanos, hay seres humanos luchando contra dioses, o sea, contra hechos trascendentes, que se pierde un poco el materialismo de estos cuerpos que están luchando por ser reconocidos, ¿no? Y el mito del héroe es bien simbólico, pero, en fin, no sé si logro comunicarles lo que está atrás de mi reflexión, es que hay que crear una categoría. La filosofía de liberación está proponiendo una categorización ya trinaria, si ustedes quieren, donde enfrenta a la totalidad contra la exterioridad. O sea, por ejemplo, el pobre, las víctimas de la historia, son distintos de lo mismo y de lo diferente que propone la totalidad. Y creo que eso va a permitir unir las luchas de muchos sectores que han sido invisibles hasta ahora en un conjunto más grande que la filosofía de la liberación nomina por el momento lo popular. Y, o sea, hay un enfrentamiento mítico al final entre una cultura dominante contra el pueblo. Y ahí ya se materializa históricamente todos estos cuerpos sufrientes, ¿no? Gracias, eso quería decirles. Gracias, Luis. José Ibáñez, si quieres. Muchas gracias ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias por las recomendaciones, de eso se trata efectivamente. ¿Por qué caí con Campbell? Por eso mismo que había respondido anteriormente, porque en este caso el personaje, desde la lectura, desde la interpretación que yo hice para la ponencia, el personaje que es Asilde, creo que Sergio no me deja mentir, siempre se va colando en las líneas de la novela que rechaza abiertamente la figura de su madre. Su madre es la mujer enganchada a la heroína, prostituida, que ni siquiera Asilde sabe quién es su padre, y el rechazo es de plano con su madre e incluso con sus nexos maternos, porque sus abuelos abiertamente homofóbicos la violentan también. Y entonces en esa búsqueda, por esa interpretación que yo hice, por esa lectura que yo hice, esa búsqueda de Asilde es con su padre. Su padre le representa, incluso hay una lectura de violencia, hay una lectura patriarcal de que Asilde, siendo hombre, ya deja de prostituirse y va en tránsito hacia lo que desea, ser hombre, pero no cualquier hombre, no cualquier simple hombre dominicano en el siglo XXI, sino que termina comprando incluso, así literalmente, comprando una identidad que le representa esa figura paterna, que no es cualquier figura paterna, es la figura paterna del hombre italiano, por eso es Giorgio Meneguzzi, o sea, no es cualquier personaje dominicano. Entonces,
sentí que Campbell calzaba ahí en ese asunto de comunión de padre e hijo, de esa búsqueda. Y Luis, agradezco todas sus aportaciones, es cierto. Y entonces, pues la ponencia está para crecer, efectivamente, y de eso se tratan estos espacios, pero le agradezco esa aportación de Hinke Lammer, que me parece válida. Y yo siento que el rechazo era abierto con la madre. Y entonces en ese rechazo abierto y en buscar al padre, termina siendo el padre. Y termina siendo el padre y siendo una figura patriarcal, Sergio lo dijo también, y también se lo han comentado, patriarcal burguesa. Termina siendo Giorgio Menucucci, que exuda dinero, poder, y que tiene a una mujer judía, la paralinda, por cierto, y entonces Linda no solo le hace honor a su nombre, sino que cumple con todas las expectativas y termina, como lo dije, enviando al diablo a todo lo que representaba, lo que Saibona esperaba de él, lo que toda la República Dominicana esperaba de él, lo que incluso esa tradición judeocristiana y yoruba esperaban de él, y diciendo, no, soy hombre, hago lo que quiero, no voy a salvar a la nación. Creo que en esa dinámica va. Luis, no sé si le respondí. Gracias. Gracias, Ivania. Muchas gracias. Bueno, yo quería hacer solamente un comentario sobre la China, ¿cierto? Me parece muy interesante el análisis que propones allí y esta utopía, podríamos decir, que se plantea allí, ¿no? O heterotopía. Y me parece que es interesante en el caso de Cabezón de Cámara también cómo tuerce la tradición literaria nacional, ¿no? Porque evidentemente se está trabajando sobre el Martín Fierro, ¿no? Una obra sobre la cual se fundó, ¿no? Que fue piedra angular de la tradición literaria nacional a partir de 1910, 1912. ¿no? Entonces, evidentemente allí poner ¿no? darle voz a la China, ¿no? Presentar a Martín Fierro como una travesti. Es una operación muy fuerte para lo que significa la tradición literaria nacional argentina, ¿no? Que en ese mismo sentido va otro cuento que no sé si has leído, que se llama El amor, de Martín Cohan. El amor, donde Martín Cohan ahí justamente plantea también una relación homoerótica entre Martín Fierro y Cruz, ¿no? Entre estos dos, ¿no? Estos dos personajes que cuando termina la ida, ¿sí? Histórica 1872, pasan la frontera y se van a vivir en Buenos Aires, ¿no? Y es ese espacio en el que les permite dar rienda suelta a ese deseo que sienten, ¿no? Que son dos operaciones de reescritura, ¿sí? Justamente de el clásico de los clásicos de la literatura nacional, ¿no? Una literatura que evidentemente está fundada sobre un pilar muy patriarcal, machista, heterosexual. Entonces, te recomiendo el cuento de Cohan, Martín Cohan, ¿sí? Que es un cuento de 2011 aproximadamente, que se llama El amor. Sí, ¿cómo no, Sergio? Era para ti. Pues en referencia a lo que estamos hablando precisamente de cómo, también estamos hablando ahorita, de cómo precisamente pensar cómo las identidades son peligrosas, ¿no? Y si queremos, digamos, pensar otro tipo de relaciones que establecen, digamos, de ser y de posicionarnos frente precisamente a la hipernormalización, necesitamos salir un poquito como de las identidades, efectivamente movernos. Me gustó mucho de tu presentación pensar, digamos, en los riesgos, pues, en los riesgos que genera la asimilación de personas queer, y creo que, digamos, pues como personas queers, los que nos definimos de esa manera, siento que de una u otra manera sentimos también a veces ciertos riesgos en esa normalización a veces legal frente a una cultura heterosexual, ¿no? Porque a veces es como pensar, como bueno, ¿cómo nos adherimos a la sociedad? Pues nos adherimos desde una normalización, lo cual es sumamente peligroso y riesgoso. Pero asimismo también a veces pienso, esto ya saliendo un poquito de la obra, sino ya pensarlo en términos pues de nuestra realidad. ¿Cómo pensar, digamos, esa tensión de la normalización frente también a nuestras necesidades jurídicas? Pienso en a veces digamos, el rechazo a la institución del matrimonio
pero también a la necesidad de acceder al matrimonio cuando estamos con una pareja, cuando construimos un patrimonio, es decir, cómo conciliar esa necesidad de normalización, pero también asimismo el rechazo que nos genera las instituciones, instituciones heteropatriarcales que pues manejan y hacen que funcione, digamos, la sociedad moderna. Entonces, ¿cómo gestionar esa tensión? No sé, digamos, ¿tú qué piensas? Creo que has puesto el dedo en la llaga, es el gran cuestionamiento, digamos, cómo conciliar, ¿no? Porque a mí también a veces pienso en esta hipernormalización como mirada muy crítica, pero al mismo tiempo digo, bueno, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de reconocimiento, han sido grandes avances, evidentemente, todo lo que tiene que ver en el plano legal, ¿no? La ley de identidad de género en Argentina, que ha permitido, ¿no?, que la gente sin ningún tipo, sin acudir a la justicia ni nada, pueda cambiar su nombre, ¿no?, según su percepción de género, o el matrimonio igualitario. Entonces, yo creo que son realmente avances. Pero un poco siguiendo lo que plantea Martínez Hipólito, pensé que está ese doble plano, ¿no? Por un lado es la hipernormalización o estos avances, que son avances sociales evidentemente importantes, pero mismo también está aquí ese riesgo de que esa esa domesticación quitara ciertos aspectos más subversivos, resistentes, más de rebeldía permanente que podrían tener estas disidencias sexoafectivas, ¿no? Yo creo que ahí hay una tensión, evidentemente, y yo esa tensión que no está resuelta, ¿no? Yo creo que no está resuelta porque, por un lado, aparecen justamente ciertos aspectos que permiten estos avances en la legislación, esta aceptación por parte de la sociedad, esta idea de derechos, ¿no?, de poder, bueno, derechos patrimoniales, derechos de herencia, derechos a asistir a tu pareja en, ¿no?, en la enfermedad, digamos, si tenés que asistirlo, o tener la obra social, ¿no?, la cobertura médica para tu pareja, que es sumamente importante, ¿no?, desde el punto de vista de la vida cotidiana. Pero bueno, también está el riesgo de que eso en muchos casos puede, o puede también plantearse una idea de que, como yo digo, al final del trabajo, ¿no?, somos una sociedad bien pensante, progresista, pero al mismo tiempo también siguen funcionando desde el punto de vista de la práctica muchas cuestiones que tienen que ver con la violencia transfóbica, con la violencia homofóbica, ¿no? Pues yo creo que es un punto muy importante. Claro que sí. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, creo que ya estamos al límite del tiempo. De todas, lo que quiero es, bueno, agradecer al público acá presente, al público que nos ha acompañado de manera virtual, y agradecer de manera especial a las gente que nos ha estado haciendo el soporte técnico, ¿no?, en cada una de las sesiones. Así que muchísimas gracias. Entonces, me parece que es interesante que lo tengas en cuenta, digamos, porque es una lectura también muy, a ver, muy subversiva, ¿no?, de la manera que el partido quiera presentar